Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón, donde vamos a tener el tercer mock del canal y el que será la primera de una serie de 3 partes con 3 mocks distintos que quiero que cuenten una misma historia. Como estaréis viendo en el título, ya que todavía no lo tengo escrito y totalmente decidido, se va a llamar algo relacionado con el comandante Rex, seguramente la búsqueda del comandante Rex. Y es que si os dais cuenta, la figura que yo intento sea la principal es la figura del comandante Rex con su atuendo de Endor ya como comandante, como os estoy diciendo. El tamaño que estamos viendo es igual al del último mock. Yo dije que al principio me iba a restringir a 16 por 16 bloques y es porque no tengo más piezas. O sea, he comprado piezas para que el siguiente mock, la segunda parte, sea más grande. Intentaré, va a ser de 16 bloques también de ancho, pero unos 8 más bloques de largo. He comprado piezas para hacer un bosque un poco más denso y la tercera parte, pues ya veréis porque va a tener sorpresa en cuanto al tamaño o a la orientación que va a tener. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues quiero contar un poquito cuáles son las técnicas que he empleado y que he hecho, ya que con pocas piezas, con las pocas piezas que tengo, he podido, yo creo que hacer un bosque pequeñito pero frondoso e interesante. Dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis. Lo que he intentado hacer para empezar es, he usado la misma base, que como veis tengo un reborde negro, que es que no tengo ni piezas lisas para hacer un borde negro, también he comprado, por eso he tenido que utilizar piezas técnicas, y entonces al estar lo que es la base del suelo a una altura más baja, con unas piezas de color arena, lo que he hecho ha sido hacer un camino y luego poner encima bloques de 2×4 o de 1×2 de color verde oscuro, creando esa especie de montañita pequeñita de maleza, haciendo que el camino esté como más marcado. En el centro del camino tenemos una hoguera y tenemos pues 3 soldados, el comandante Rex que está hablando con una especialista, con un francotirador, y tenemos otro que está vigilando otra parte, y luego tenemos también por otra zona a Chihuahua y a otro de los soldados. ¿Qué he utilizado entonces para crear diferentes texturas y diferentes alturas? Lo que he ido usando son piezas de planas, ¿vale? De 1×1 o 1×2, 2×4. He ido utilizando también flores chiquititas, las flores que se van enganchando una flor, 2 flores, lo que son las piezas verdes, sí, las flores, en algún sitio sí que he puesto flores, y luego también he ido poniendo piezas lisas, he ido repartiéndolas para crear diferentes texturas. En el camino he utilizado más colores porque en la zona verde he usado solamente verde oliva, verde oscuro, y sí que hay alguna pieza de verde arena, pero de esas solo como hay 2, y luego en el camino sí que he utilizado diferentes tonalidades de marrón. ¿Qué más quería contaros? Como veis, los arbolitos, os voy a enseñar un vídeo de cómo los he hecho. Simplemente son un palo pequeño, ¿vale? De un palo marrón, porque en uno de los últimos pedidos sí que pedí unos cuantos, y encima tienen unas cuantas piezas de césped. Las piezas de césped las he ido colocando boca abajo y pues así tenemos unos troncos pequeños. Antes de continuar con el vídeo, quería recordaros que en torno al 70% ahora de vosotros, con toda la gente nueva que ha venido a ver los vídeos, no está suscrita, por lo que si os acaba gustando el contenido del canal, un like o suscribirse ayudaría un montón a esta pequeña comunidad a seguir creciendo. También quería recordaros que recientemente obtuve el enlace de afiliado de Lego, que lo que hace es que si compráis por ese enlace cualquier producto de Lego en la página oficial, me darán a mí una pequeña comisión sin coste adicional para vosotros, y ese dinero quiero deciros que será usado para comprar más piezas y poder hacer cada vez mocks más grandes. Continuando un poquito con el mock, lo que os estaba comentando, también he utilizado las piezas de los árboles, las que serían como las que se utilizan grandes en los árboles, para juntarlas varias junto con estas piezas más pequeñitas que no son un nenúfar, obviamente, pero no sé cómo piezas son, para darle un poquito de variedad y montar 2 especies de arbustos. También he ido juntando piezas de planta de las que son de color verde oliva, y creo que así pues he intentado crear la zona más boscosa y más frondosa posible. Como ya digo, tengo pocas piezas, por eso me estaba limitando hasta ahora a estas zonas más pequeñas, y que vaya a hacer uno más grande, solo he comprado piezas para ese mock en específico. A lo mejor en el futuro, si hago otra temática, tengo que volver a retrotraerme a este pequeño marco de 16×16, pero sí que he intentado crear una zona con detalles, con diferentes texturas dentro de lo que cabe, porque sí que es cierto que es una zona con bastante pradera, bastante lisa, pero creando árboles de diferentes alturas. El único árbol que he podido crear un poco más alto es el que estáis viendo en el fondo, y es porque hace poco compré las figuras de Disney del 100 aniversario, compré 4 sobres en la tienda de Lego, uno era Mickey, y con el palo de su escoba era el más largo que tenía, si no, no podría haber hecho este árbol tan grande. Entonces, espero que os guste lo que he hecho, las técnicas que he utilizado. Quería esta vez sí que centrarme un poquito más, ya que la última vez no lo hice tanto, simplemente conté un poco lo que estaba pasando y ya está, pero aquí quería comentaros cuál era mi pensamiento, y lo que quiero que sepáis es que esto es un camino, es una búsqueda. En el siguiente capítulo ya vais a saber qué es lo que estaba buscando, y el tercer capítulo seguramente sea la resolución. Espero que el segundo capítulo se suba antes de julio, y seguramente el tercer capítulo, si lo puedo dejar preparado, se suba ya en julio, porque voy a hacer un viaje que ya os contaré más adelante y no voy a poder subir tantos vídeos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, me ha hecho mucha ilusión hacer este mock, he estado 2-3 días haciéndolo, pensándolo, rompiendo árboles, cambiando las partes del suelo. Así que nada, dejadme en los comentarios qué os parece, si os ha gustado, qué cosas cambiaríais, porque toda la crítica va a ser constructiva. Yo sé que sois una comunidad increíble, que siempre me apoyáis mucho y que me vais a ayudar mucho a mejorar, y espero que estéis emocionados por el siguiente mock, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, adiós.